Eh, bueno, bienvenidas y bienvenidos al segundo ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Mi nombre es Bianca de Marqui Moyano, soy investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat y con Estela Juste, Andrea López, Nancy Egan y Ana Teruel de la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales, Regionales y Humanidades, CISOR, de CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, desarrollamos la coordinación general de la red. Para esta tarea contamos con el apoyo de Ana Laura Elbert en comunicación, de Anaí Aramayo en informática y de Irina García en secretaría, todas ellas como parte del CISO. Este ciclo tiene el objetivo de profundizar algunos temas centrales vinculados a las fronteras andinas y con ese fin hemos invitado a especialistas, varios y varias de ellos miembros y miembros de la red, que han deseado, han puesto en común sus estudios y conocimientos sobre el campo de las fronteras. Hemos optado por la modalidad de conferencias y esperamos desarrollar 4 a lo largo del año. Esta es la última justamente. Hemos tenido antes otros conferencistas, ha estado Eric Langer, ha estado Sergio González y también Pilar García, y hoy día tenemos a Christine Hunenfeld. Hoy concluimos el ciclo 2023 con la conferencia a cargo de la doctora Christine, y para presentarla voy a dar paso a Nancy Egan, quien coordina este evento. Adelante, Nancy, por favor. Lo siento. Tengo el placer de presentar a Christine Hunefeld. Ella nació en Alemania y creció en los Andes. Hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de Tubingia. Christine, vamos a mal pronunciar todos los nombres de lugares alemanes. Te pido perdón adelantado. Luego terminó su doctorado en etnología e historia en la Universidad de Bonn en 1982. También estudió durante diferentes periodos en la Universidad de Cambridge y la Universidad de San Marcos. Como docente e investigadora, ella ha participado en el Instituto de Estudios Peruano. Ella ha enseñado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de California en San Diego. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos y un número impresionante de libros sobre temas importantes para la región y también transversal para muchas disciplinas. Por ejemplo, estudios sobre la esclavitud en Perú y el papel que desempeñaron las mujeres esclavas en el desmantelamiento del sistema que encadenó a sus familias. Otro ejemplo, libros sobre el liberalismo y el papel de la mujer en la nueva nación independiente, liberalismo en la alcoba, ¿no? Ha examinado de muy cerca las acciones y experiencias de comunidades indígenas entre la colonia y la república, incluyendo dinámicas claves como la construcción o desconstrucción de la ciudadanía. Ha estudiado el capitalismo fiscal y las rebeliones mesiánicas, pero hoy tenemos el agrado de tenerla presente con nosotros para presentar sus investigaciones sobre el eje de frontera en la región amazónica. Sin más preámbulo, te doy lugar a Christine para tu presentación. Bienvenidos. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias, Nancy, por la invitación. Es un placer volver a encontrarnos con ustedes. Yo no pude asistir a la última conferencia, pero sí estuve en la de Eric Langer y en la de Pilar García Jordán, ¿no? Que me gustaron mucho y sentaron una valla muy alta para una incipiente investigación sobre la Amazonía que hoy quiero presentarles. Quiero primero esbozar un poco la trayectoria histórica, ¿no? De cómo se construyen las fronteras, más que hablar de las consecuencias de la existencia de fronteras, ¿no? Que es ya la historia de los siglos XIX y XX, básicamente. Cuando hoy día hablamos de la Amazonía, estamos refiriéndonos a un espacio de aproximadamente, ¿saben cuántos kilómetros cuadrados tiene la Amazonía hoy día? Son unos 7 millones de kilómetros cuadrados, y es de una inmensidad y variedad territorial, un espacio en el que encontramos más de 100 zonas de vida, lo que en inglés se llama life zones.
Hacia el este de los Andes, los estrepitosos declives del terreno se presentan como un marcador geográfico de la división entre los Andes y la Amazonía. Sin embargo, la aparente separación dictada por la geografía estuvo atravesada desde mucho tiempo atrás por intercambios de bienes y cosechas, siguiendo el curso de los ríos. Los transects en el norte peruano y Ecuador son particularmente próximos en cuanto a las interacciones entre costa-sierra y las zonas bajas hacia el este. Después de aproximadamente 800 años antes de Cristo, extensiones vastas de estos humedales en Bolivia, Ecuador, Guayana y Venezuela fueron transformados por el sistema de camellones para proveer alimentos a significativas poblaciones sedentarias. En las playas, entre comillas, siempre cambiantes, complementados por áreas más dispersas en la así llamada tierra firme. Ocupan la mayor parte de la cuenca amazónica, que es el sistema fluvial más grande del planeta, que se descarga en el Atlántico en un delta que abarca 320 kilómetros de ancho. O sea, por eso les preguntaba la distancia entre la frontera boliviana y Jujuy, ¿no? Se imaginan el delta del río Amazonas es de esa distancia aproximadamente, y contiene enormes islas fluviales, y la más conocida es probablemente Marajó, con una compleja sociedad allá ya por 500 años antes de Cristo. Permítame hacer una pequeña excursión historiográfica para comprender bien la formación de las fronteras en la Amazonía. Yo creo que la arqueología nace de la antropología, en buena medida por la presunta continuidad entre las sociedades del Nuevo Mundo descubiertas por españoles y portugueses. Ello condujo a la división del continente en áreas culturales, o co-tradiciones, como se les llama a veces, bajo el supuesto de que grupos humanos viviendo en condiciones ambientales similares habrían compartido ciertos aspectos culturales, llegándose a aglutinar en volúmenes titulados el Handbook of South American Indians, publicado y editado por Stewart. Por un lado, lo marginal, tropical y las tribus circuncaribeñas, y por el otro lado a las civilizaciones andinas con privilegios evolutivos culturales. También hemos creado esquemas cronológicos para la Amazonía a través de los estudios de Meggers y Evans y también de Metro, que persisten en una representación de la Amazonía como un paraíso falsificado. En los últimos 60 años, el esqueleto cronológico ha visto algunos ajustes. Pruebas de radiocarbono desde los 1960s condujeron a un mayor interés por desentrañar el cómo y el por qué ocurrieron cambios. Poco a poco se desagregan las nociones de las relaciones sistemáticas entre cultura material, pueblos y lenguajes. Eventos del pasado se convierten en procesos, migración, difusión de culturas, a una visión de procesos autóctonos de crecimiento poblacional, diferenciación social, las interacciones entre gentes y naturaleza y el surgimiento muy importante de la agricultura. Las tierras bajas del este fueron fundacionales en la trayectoria de los Andes, en la forma de jardines domésticos, tan temprano como estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, a cargo de sociedades ubicadas a lo largo de los ríos Amazonas y Solimões. La misma lógica ha sido expuesta por John Murray, que muchos de ustedes seguramente conocen, a través de su reconstrucción de los archipiélagos verticales, que conllevan a una diversificación de la producción agrícola, con visibles colonias amazónicas que a su vez fueron conducentes a dinámicas sociales entre áreas culturales. Una relación entre grupos sociales y hábitat mediados por la cultura.
es decir lo mismo. Este esbozo de una cultura ecológica atenuó el determinismo ecológico de interpretaciones anteriores. Al final, esta apertura ha permitido reconocer múltiples formas de vida y variadas mezclas de cazadores y recolectores y agricultura intensiva. Una suerte de continuum espacial con variados niveles de complejidad social. A partir de los 1960s, con el desarrollo de una arqueología científica, con metodologías enraizadas en la geografía física, la ciencia de la tierra, la climatología, zoología, ecología, la botánica, ha hecho posible la reconstrucción de ecologías pasadas y rastrear las consecuencias de la agricultura. Todo ello nos ha llevado a detectar la enorme intervención humana en la ecología a lo largo del tiempo, de manera que una realidad pristina en la imaginación histórica se fue derrumbando. Cabe mencionar que una imagen sobre lo pristino en la cuenca amazónica también estuvo condicionada y hasta cierto punto los mensajes coloniales distorsionada por el catastrófico colapso demográfico ocasionado por las diferentes expediciones tanto científicas como de conquista. Otras áreas científicas que han permitido esclarecer el pasado amazónico han sido la micromorfología, que ha permitido calcular las extensiones de las así llamadas tierras pretas, las evidencias botánicas, que ha hecho posible la reconstrucción de medio ambientes del pasado y los sistemas de subsistencia. El encuentro con microfósiles en la forma de polen, fitolitos y granos de almidón. A ello se agregan los avances de la geofísica, el sistema GIS, el LIDAR, el Light Detection and Ranging, como herramientas ligeras de inspección y observación continuas, los drones y, no por último, la propia deforestación que ha puesto al descubierto lo que antes estaba oculto. Todo ello ha cambiado sustancialmente nuestra percepción sobre los procesos evolutivos del pasado y, por tanto, también el proceso de construcción de barreras y fronteras. Llegando a momentos históricos más cercanos, tenemos trabajos sobre cómo cronistas identificaron la existencia de grupos amazónicos y sus relaciones, sobre todo, con el imperio incaico. En estas interpretaciones se sugiere que el Antisuyo tuvo un lugar ambiguo en el marco de la visión del mundo inca. Cuando Guamán Poma de Ayala, que es un cronista que seguramente ustedes han oído mencionar, escribía su carta al rey Felipe III, una carta que tenía como 1000 páginas, el Antisuyo estaba inmerso en profundos cambios. Conceptualmente, el Antisuyo era visto como parte integral del imperio, uno de los 4 suyos, simbólicamente conectado al Chinchaysuyo, la región más importante y nuclear del imperio incaico. El imperio mismo es inconcebible sin el Antisuyo, a pesar de las marcadas diferencias en términos de gentes, fauna y flora, y más bien ubicándose contrariamente a los ideales de la civilización andina. Están descritos como no civilizados, que practican la antropofagia y cuyas ceremonias, arquitectura y lenguaje eran rudimentarios. Esta ambigüedad en las actitudes incas frente a los antis fue aún más opacada durante el período colonial, durante el cual persistió una imagen relativamente negativa, mientras que la integración conceptual al imperio español se perdió, algo que reforzó la imagen de la separación entre Andes y Amazonía como 2 universos distintos. Los incas no llegaron a tener el control total en el Antisuyo. La mayoría de los grupos se incorporó al imperio a través de un ejercicio indirecto del poder y a través de estrategias de intercambio, y no a través de una participación plena en el sistema redistributivo. Unas breves reflexiones en torno al mapa mundi
del Reino de las Indias de Guamán Poma son dos formas de representar el mundo: la tradición inca, el Tahuantinsuyo y los cuatro suyos, y el europeo. El uso de líneas, representaciones de latitud y longitud para fines meramente ilustrativos que usa Guamán Poma señalizan que su representación del mundo es básicamente, como lo señala también Nathan Bartel, andina, con una rotación de 90 grados contra los marcadores del reloj de la convención occidental. Además, la capital, Cusco, está al centro, no Lima. Y estamos hablando de Guamán Poma, es comienzos del siglo XVII. En este mapa mundi, cuscocéntrico, el oeste está representado por el Chinchaysuyo, el este por el Collasuyo, el sur por el Condessuyo y el norte por el Antisuyo, lo que expresa las jerarquías internas entre los suyos. Representaciones en el mapa mundi de Guamán Poma del Antisuyo es rico en recursos, en poderes chamánicos, lugar con combatientes feroces, pero también son antis que se oponen a someterse a la civilización incaica andina, a pesar de que hay incas y reinas collas, y hay ritos y ceremonias efectuados tanto en la Amazonía como en el resto del Tahuantinsuyo. Y lo interesante también de este mapa mundi es que Guamán Poma incluye mensajes inscritos en el cielo, los dos océanos y, de manera interesante, una frontera de árboles en la parte superior donde ubica el Antisuyo, con algunas criaturas, una mezcla de animales reales imaginarios, que es muy tradición de la época renacentista en Europa misma, ¿no? Donde todo lo que se conocía se representaba con cosas reales, animales reales, plantas reales, ¿no? Y todo lo desconocido que era parte del mapa se representaba en forma de sirenas, dragones y otras especies imaginarias. En síntesis, los procesos entre Sierra y Amazonía vivieron una gran ruptura con el advenimiento de los expedicionarios europeos y la así llamada experiencia colonial. La frontera colonial española es la más fácilmente reconocible, en la medida en que seguía cerca a la incaica. Pararon ahí donde todavía se veía la presencia incaica. Un rastreo comprobable por la información genética moderna y la lingüística. Territorialmente hablando, eso sería el área de Moyobamba y Maynas en el norte, o incentivado, por ejemplo, por los depósitos de oro, como en el Valle de Mojos en el sur. La colonización española, creo yo, fue un fenómeno racional, no experimental, en parte porque la Amazonía ofrecía obstáculos a la agricultura y ganadería intensa, que sí era posible en las alturas. El impacto de enfermedades tropicales y las dificultades de movimiento a través de la floresta amazónica. Ahora, en la mayoría de lo que fue la base territorial colonial, todos los factores que empujaban la colonización, la invasión y la conquista estuvieron presentes. Ya en 1573, Felipe II prohibió la continuación de la conquista de territorios. A partir de entonces, solo se permitiría una expansión por la vía misionera. En una monografía publicada por Herbert Bolton ya a comienzos del siglo XX, el autor resumió los aspectos medulares de las misiones. Fueron esencialmente instituciones fronterizas. Su propósito principal fue religioso, pero también sirvieron para suplir las necesidades tanto de la Iglesia como del Estado. Podían ser apoyadas financieramente por España, pero el supuesto era que serían económicamente autosuficientes. Y esa autosuficiencia está basada en todas las cobranzas que hacía la Iglesia
de las cofradías, los diezmos, los aranceles eclesiásticos, las capellanías y ocasionalmente también los testamentos. Proveían de un cordón de defensa, esto es una cosa muy importante, contra apetitos imperiales antagónicos. Y aquí estamos hablando de Portugal y España. Lo que contradice, en principio, la universalidad de la religión. O sea, todos son católicos, pero responden a criterios políticos. Y asimismo, y es el caso de los jesuitas en particular, son de origen plurinacional, o sea, tenemos jesuitas de todas partes de Europa y que están dispersos por el planeta entero en realidad, ¿no? Y que tienen una comunicación de carteo de información que es la primera red global de intercambio de información sobre los procesos de colonización sobre todo. Estas interpretaciones creo que se han mantenido incólumes y las misiones son consideradas como las instituciones más efectivas en la continuada construcción de las fronteras de los imperios. Esto es válido tanto para el vasto virreinato del Perú como en la penetración española en las fronteras de las 13 colonias del actual Estados Unidos y el virreinato de Nueva España, léase México. Las misiones no eran manejadas por la jerarquía episcopal, el clero secular, sino por las órdenes regulares que obedecían a reglas monásticas o regula en latín. Hubo varios, pero la presencia más activa fueron los jesuitas y los franciscanos. Al este de los Andes hubo 3 grandes áreas de influencia. La región central, alrededor del Cerro de la Sal, al este de Tarma, hoy día en el Perú, eran los franciscanos. La otra parte importante fue Maynas, al norte, con los jesuitas a partir de los 1630, y el nombre que aparece siempre en mi mente es Samuel Fritz, un checo alemán, que fue una de las personas que primero diseñó el contacto con el grupo de los Omaguas en la Amazonía, que literalmente tenían relaciones de intercambio de ideas, de regalos, ¿no? Y de productos, ¿no? Desde el Atlántico hasta la costa del Pacífico. Y la tercera era Mojos y Chiquitos en el sur, a cargo de los jesuitas también a partir de los 1680. Ahora, siempre uno se pregunta en qué consistían las misiones, ¿no? Uno se imagina grandes extensiones de tierras y un montón de gente, pero en el fondo, durante la mayor parte del periodo colonial y republicano, eran pequeñas agrupaciones nucleadas alrededor de una iglesia, circundada por un espacio abierto y algunas viviendas con algo de tierras alrededor. Típicamente se fundaban en las riberas de los ríos, juntando a poblaciones nativas de varios orígenes étnicos que estaban dispersos y a veces se llamaban reducciones. Y las reducciones en el caso de estas misiones eran muy distintas a la institución equivalente en los Andes, porque para comenzar estaban en manos de religiosos y no de pobladores, gobernadores o administradores civiles. La concentración de poblaciones fue una respuesta al colapso de la población indígena y su dispersión, además de ser una estrategia para quebrar la resistencia indígena y una herramienta de etnogénesis. Las poblaciones indígenas accedieron a vivir en misiones por diferentes motivos, en diferentes situaciones, aunque los motivos principales fueron estar protegidos contra los colonizadores españoles o los esclavistas portugueses. Alrededor de 1700, para darles una idea, la misión jesuita de Maynas tenía una población nominal de 160.000 dispersos en varias decenas de asentamientos. Grave declive como consecuencia de epidemias redujo estos 160.000 dispersos a números que se reducían en el 90%. La presencia europea, en cambio, también fue mínima. Únicamente 4 jesuitas en todo el territorio de Maynas
eran 4 jesuitas en todo el territorio de Maynas. Un siglo más tarde, solo una decena de franciscanos ocuparon la misma región. Esta constelación cambia en los momentos en que auxiliares andinos son convocados o cuando ocasionalmente hay una presencia de tropas. Entonces ustedes pueden, hay todo un movimiento, ¿no?, demográfico que va en detrimento, disminución de la población indígena local, y en parte va a ser reemplazada también por la importación de esclavos del África, ¿no? O sea, hay una mixtura. No fue raro el caso en que los objetivos misioneros se vieron enfrentados a los del Estado colonial. La colonización jesuita en el Paraguay y en Mojos estuvo muy distanciada del Estado colonial y también de su aliada, la Iglesia. Y esto fue intencional. Las iniciativas más importantes provenían de las órdenes, no del Estado. En parte por ello, sucedió la expulsión de los jesuitas en 1767 en el marco de las reformas borbónicas y pombalinas por el lado brasilero. Las misiones fueron reasignadas a otras órdenes o retornadas al clero secular. En muchos otros casos, la iniciativa misional simplemente se evaporó y ocasionó una nueva dispersión hacia los espacios interfluviales en la Amazonía de la población indígena. Ello creo que bien denota los límites del interés imperial en la Alta Amazonía, al menos durante este periodo. Aún así, el impacto de las misiones fue sobre todo cultural y demográfico, especialmente en Maynas, donde hubo la presencia más temprana y más fuerte. La evidencia perdurable fue en términos de la organización espacial y residencial de los agrupamientos indígenas y su impacto sobre las estructuras de parentesco y de organización demográfica, incluyendo, por ejemplo, el abandono de la poliginia y la adopción de una temprana edad matrimonial para hombres. O sea, la simple imposición del matrimonio católico estuvo ligado a una reproducción demográfica más acelerada frente a la caída demográfica en general. Hasta el día de hoy se observa instituciones político-rituales directamente heredadas de las misiones, lo que también produjo cambios en la vestimenta. Tanto es así que hacia finales del siglo XVIII ya casi no había indios desnudos en el Alto Amazonas. Claramente, otros legados de la presencia, sobre todo jesuita, en estas áreas fueron nuevos cultivos y la presencia de una especialización de cultivos. La introducción del quechua, especialmente en Maynas, a lo largo del Napo, Marañón, Bajo Bayaga y el Ucayale. Fue la manera en que la lengua andina, el quechua, penetró la Amazonía como lengua universal. Las misiones fueron también un puente hacia la Amazonía profunda, en la medida en que también articularon espacios económicos a partir de la demanda de productos metálicos y las expediciones de largos meses entre selva y sierra. Una continuada comunicación que fue más importante en términos culturales que económicos. Muchas veces estas comunicaciones devinieron en cambios socioeconómicos de sus participantes. Y aquí me estoy refiriendo sobre todo al trabajo, no sé si lo conocen, de Santos Granero, publicado en 1992. Fueron al mismo tiempo un puente de comunicación, erradicación de fronteras y una barrera, una comunicación interrumpida por el ejercicio estatal colonial. Una cuestión aparte sería la división geopolítica entre el Perú español y el Brasil portugués. Una frontera en el lejano oeste sudamericano establecida por el Papa Alejandro VI, nada menos que en 1494, es decir, cuando se tenía básicamente conocimiento igual a cero de lo que constituía el mapa de América. Ese fue el famoso Tratado de Tordesillas. Portugal impulsó a sus huestes hacia el oeste
por la vía de los bandeirantes, o sea, eliminando toda la legislación dada por el Vaticano, en busca de esclavos para las plantaciones costeñas y de minerales, también de diamantes. La frontera formal no fue rediseñada hasta después de 1750 y las fronteras modernas no se establecieron hasta finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hasta el día de hoy, las fronteras entre Perú y Brasil están muy hacia el este de lo que fuera la frontera durante el periodo colonial, siempre en movimiento. Pero el mayor empuje hacia la refronterización no partió desde los Andes, sino desde la Amazonía. Durante la expansión hacia el oeste, adquirieron mucha experiencia de viaje, reconocieron las posibilidades de subsistencia en la Amazonía, lidiaron con variados conjuntos poblacionales y manejaron posibilidades legales. Hay la figura de las capitanías generales asentadas en toda la costa del Atlántico, ¿no?, que van empujando la frontera, no solamente en busca de esclavos, sino también en búsqueda de materiales, minerales y, como les mencionaba, diamantes. Ahora, lo que quisiera rápidamente referirme también es a la cuestión demográfica. Yo creo que cada vez más nos apoyamos en las proyecciones aportadas por Noble David Cook desde 1981, ¿no? También referentes no solamente a los Andes, sino también a la Amazonía, quien calculó una población de unos 9 millones de habitantes hacia 1520 y 670.000 en 1620. O sea, en un siglo, una disminución de aproximadamente 90%. Él se basaba en varias fuentes o proyecciones. La primera, la capacidad ecológica. La segunda, arqueología. La tercera, los ratios de despoblamiento. El cuarto, los modelos de enfermedad, mortandad en momentos de postcontacto. Y el último y quinto son sus proyecciones censales. Siendo las causas más importantes de la disminución demográfica las enfermedades y la violencia crónica generalizada. Indicadores demográficos señalan una recuperación tardía a partir de 1730, aunque hubo grandes fluctuaciones regionales. En la costa central y sur asistimos a la casi desaparición poblacional, pero hay evidencias de una población aún densa en el norte, zonas Lambayeque y Piura, por ejemplo, como resultado del patrón de asentamiento español y las propias ecologías regionales. En la sierra, en las tierras más bajas y las partes más accesibles del norte fueron muy fuertemente decimadas, mientras que el sur y el centro mostraron una gran resistencia. Las propuestas de Cook fueron comprobadas por excavaciones arqueológicas y fue solo entre 1900 y 1920 que la población indígena llegó al 50% de la población total, mientras que antes, a pesar de la gran caída demográfica, siempre había sido una mayoría. Entonces, en términos de largo plazo, los cambios demográficos definitivamente tuvieron una gran influencia en la formación de las fronteras. Y lo curioso es que durante las luchas por la independencia, cuando ya se delinean mucho más notoriamente las fronteras entre los países de Sudamérica, las poblaciones indígenas quedaron fragmentadas. Y ustedes miran un mapa hoy día, ¿no?, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Todas las poblaciones indígenas están de uno y de otro lado de la frontera, ¿no? Y hay varios ejemplos que ustedes conocen mejor que yo. En la Amazonía, el declive está en el orden del 70% en los llanos, las sabanas y las tierras bajas, la montaña central, sobre todo en los primeros 100 años. Bueno, hay una profunda reconfiguración de la distribución de la población al punto que la configuración precolombina deja de ser reconocible, ¿no?
O sea, este movimiento demográfico y después la división de los grupos étnicos indígenas es algo que realmente lleva a la construcción de las fronteras, pero al mismo tiempo al control social y político, ¿no? Ahora, durante la época colonial lo que vemos es una concentración mayor de la población en menos asentamientos. O sea, hay concentraciones masivas en ciertos lugares. Hay movimiento de personas a mayores distancias, ¿no? Estamos pensando aquí en los Mitimais y Yanaconas. En los Andes, esto significó la reubicación casi forzada de 1,5 millones de personas como resultado de la implementación de las reducciones en los alrededor de 1570, además de los mitayos y familias a Potosí, a las minas de Potosí en Bolivia por año, desde provincias a veces a cientos de kilómetros de distancia. Además, fuertes movilizaciones militares, avances de las encomiendas, las haciendas, las plantaciones y el consecuente repoblamiento con esclavos traídos del África. Ahora, todas estas ordenamientos coloniales, la mita, por ejemplo, fueron impulsos para que la gente abandonara, saliera de sus comunidades de origen y se dispersaran, y es un aumento de la población forastera, ¿no? Que son procesos estudiados ampliamente hacia fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, por Magnus Mørner. A mediados del siglo XVIII, la mitad de la población de los Andes bolivianos, por ejemplo, era forastera, con todas las consecuencias fiscales, ¿no? Que trataron de ser remediadas a partir de las reformas borbónicas con poco éxito y que finalmente condujeron a las luchas por la independencia. En el caso de las poblaciones amazónicos, ellos huyen hacia territorios interfluviales que ofrecían menores posibilidades de subsistencia y que desde una perspectiva geográfica, demográfica, terminaron por separar los espacios, las culturas y los intercambios. O sea, es una forma negativa de construcción de fronteras con los desplazamientos y los alejamientos de las poblaciones originarias. Tengo un largo acápite acá sobre el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, que ustedes conocen, que sucedió entre 1742 y 1752, 10 años. Y eso fue unos 40 años antes del levantamiento de Túpac Amaru y de Túpac Katari, en Bolivia y en el Perú, que arrastró y aglutinó a cientos, a 100,000 personas, ¿no? Para reivindicar algo que ha sido llamado por Rock como el nacionalismo inca, ¿no? Que es una reagrupación cortando fronteras geográficas de las poblaciones indígenas, tanto de la Amazonía como de los Andes. La rebelión resistencia se dio en la Alta Amazonía, la montaña central al este de Tarma, más allá del valle de Chanchamayo, una región por donde cruzan los ríos Apurímac, N, Perené, Pachitea y el Alto Ucayali. Incluye el así llamado Gran Pajonal, un plató de pastos y nubes hasta 2,000 metros sobre las tierras bajas circundantes, y estaban incluidos en este levantamiento de Juan Santos Atahualpa. Estaban los Machiguenga, los Piro, los Conibo, Cachibo, los Amueya y los Ayalinca. En este territorio está incluido el Cerro de la Sal, que según Varese, que ha sido el estudioso del famoso Cerro de la Sal, desde muy atrás servía para la preservación de alimentos. Entonces, esta preservación de alimentos y el control de la sal era una cosa muy, muy importante en términos de las relaciones comerciales y el transporte de productos perecibles, ¿no? Que eran los productos típicos de la Amazonía. Ahora, Juan Santos Atahualpa fue un mestizo quechohablante del Cusco que había estudiado con los jesuitas, igual que Huamán Poma de Ayala, a quien ya mencioné. Él llega al Gran Pajonal de manera abrupta en 1742, lanzando su rebelión que rápidamente se esparció por la montaña central, uniendo a varios grupos indígenas en una suerte de alianza multiétnica temporal.
En poco tiempo, las poblaciones indígenas abandonaron las misiones de manera masiva y se expulsó a los franciscanos. Ambos autores usan las fuentes primarias más relevantes, me refiero a Castro Arenas y a Loaiza. En 1752, José Santos Atahualpa atacó Andamarca, y Andamarca no es Amazonía, Andamarca es cerca del Cusco, ¿no? Es una provincia de los Andes, en las tierras altas. Ocupó el área por unos días y luego se retiró. O sea, sabemos muy poco sobre el final de la historia de Juan Santos Atahualpa, pero estas movilizaciones marcaron nuevos espacios fronterizos, porque vieron la represión típica a través de 4 así llamadas entradas, una en 1742, un año más tarde, en el 46 y en 1750, con cuerpos milicianos de las provincias adyacentes de Tarma y Jauja, luego con tropas regulares enviadas desde Lima. Los grupos indígenas se van retirando y al final obligan a que las tropas regulares tuvieran que replegarse. Ya en 1743, el virrey conde de Superunda abandona una estrategia ofensiva y se inicia la construcción de fuertes en la alta montaña, con la intención de contener y aislar las tierras bajas. El primer fuerte con 80 soldados se hizo en Quimiri en 1743. Las entradas y la construcción de fuertes costó mucho dinero a las arcas fiscales. Una arca fiscal que estaba plenamente copado por el tributo pagado por los pobladores indígenas. Europeos abandonaron la montaña central y no intentarían una nueva incursión hasta más de un siglo más tarde. En algunos documentos, Juan Santos Atahualpa figura como Apu Inca, en otros como Jesús Sacramentado, razón por la cual se ha discurrido sobre la posibilidad de que esta rebelión pueda haber marcado un imponente inicio de un movimiento inca, un movimiento que tuvo un nuevo realce, como he señalado, con el levantamiento de Túpac Amaru 40 años más tarde. Lo que Juan Santos Atahualpa buscaba era la abolición de la mita minera y obrajera, particularmente concernientes a las tierras altas. Algunos serranos e incluso afrodescendientes huyeron y se unieron a la rebelión, mientras que Juan Santos Atahualpa buscaba construir relaciones con los caciques de provincias adyacentes. También se vislumbraron temores de que un levantamiento en Huarochirí, 1750, pudiera contar con su apoyo. O sea, era claramente una ligación entre la Alta Amazonía y los Andes que buscaba romper las fuerzas de la dominación española. Nadie menos que Steve Stern, a quien ustedes probablemente conocen, un historiador colega nuestro, considera que este levantamiento representó una verdadera amenaza a la presencia española. En cuanto a la perspectiva de los indígenas de las tierras bajas, Juan Santos Atahualpa había cumplido con el propósito que ellos propugnaban: impedir el avance de las misiones y la expansión de la ocupación española en un contexto en el que la naturaleza misma funcionó como protección militar. Fue asimismo una forma en que se activaron los contactos entre Andes y la Amazonía, a la vez que con la construcción de fuertes, estos mismos espacios fueron enclaustrados sobre sí mismos. O sea, es una arte colonial, ¿no?, de separación y al mismo tiempo de unificación, ¿no?, por parte de las poblaciones indígenas. En cuanto a la idea de un área cultural Andes-Amazonía, está el trabajo que seguramente ustedes también han oído mencionar o conocen, de Tom Suidema, que incluiría un trasfondo común y similitudes básicas de sus sistemas culturales, social y ritual desde los Andes centrales, los G y Bororo en el Brasil central y los Tucano en el noroeste de la Amazonía, que son grupos antropológicamente bastante estudiados el día de hoy. Lo que se perfila a lo largo de los siglos XIX y XX es una Amazonía crecientemente involucrada en los circuitos mercantiles exportadores,
conocemos muy bien los vaivenes y los linkages, se dice en inglés, ¿no? Los enlaces producidos tanto en los Andes como en la Amazonía, de la cascarilla, el caucho, tenemos la apertura de la navegación fluvial, la primera construcción de carreteras, la formación de ciudades y los asentamientos, los centros de acopio y distribución y los movimientos poblacionales. Particularmente en los 1960s, la identificación de los así llamados territorios baldíos con sintomáticamente el hallazgo de recursos naturales. Estamos hablando de minerales, petróleo, energía hidroeléctrica, madera, agricultura, plantas para uso farmacéutico y cosmético. Todo esto conduce a la deforestación, migración interna y externa y a una creciente borrosidad de las fronteras construidas bajo la nomenclatura de los Estados-nación a comienzos del siglo XIX. En los tardíos 1970s, el neoliberalismo, que lo estamos viviendo hasta el día de hoy, y el modelo de exportación pro mercado. Vemos cambios estructurales profundos, de formas tradicionales de organización del trabajo a salarios, transferencia masiva de tierras públicas a manos privadas, de una población rural a una precaria urbana. Hoy día, aproximadamente, no tengo el porcentaje exacto, pero creo que son unos 60% de los pobladores de la cuenca amazónica viven en ciudades, ¿no? Y de manera muy precaria, ¿no? No sé si han visto imágenes de desagües, ¿no? Que se rebalsan de los ríos. Bueno, son historias que nos estamos viviendo a plena vista, ¿no? La Amazonía, como el resto de los países circundantes, se convierten en proveedores de materias primas, hierro, soya, reses, petróleo, gas, oro, ¿no? Maderas y energía hidroeléctrica, que está en todos los países amazónicos, que indudablemente han conllevado a una acelerada degradación de ecosistemas acuáticos y terrestres. Tengo una parte final donde más o menos se retrata qué es lo que hay de biodiversidad, cuáles son los efectos del cambio climático en la Amazonía, tanto sobre las poblaciones indígenas como sobre el medio ambiente. Y todo eso está fundamentado con estadísticas que se recopilaron y se presentaron en un largo informe de 1.500 páginas, presentado en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, a finales del 2021, ante las Naciones Unidas. Y el panorama es, bueno, catastrófico, ¿no? Por resumirlo en una sola palabra. Y si quieren, podemos discutir un poco más la situación actual el día de hoy, pero quiero dejarlo ahí nomás para dar un poco de tiempo para que haya preguntas y comentarios, ¿no? Y pensamientos y reflexiones de parte de ustedes, ¿no? A partir de sus propias reflexiones, ¿no? Sabemos que la Amazonía es una fuente crítica de energía para la atmósfera, ¿no? Sabemos que los árboles actúan como bombas bióticas, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza en este informe. Y también la región amazónica es una fuente importante de agua y humedad. Entonces yo creo que todo este proceso de construcción de las fronteras, ¿no? Que lleva a las luchas por la independencia, está siendo deconstruido. Uno, por la existencia de poblaciones indígenas a ambos lados de las fronteras construidas, y por el otro lado, por el cambio climático, ¿no? Yo creo que a estas alturas del partido es simplemente imposible pensar en Estado-nación si se quiere resolver el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces lo dejo ahí nomás, Nancy, ¿no? Y si quieren más estadísticas, los puedo bombardear por unos minutos más, pero vamos a dejarlo ahí nomás, ¿no? Asumir. Estoy segura que alguien va a querer más estadísticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir una mirada incluso panorámica en términos de espacio, pero también en términos de tiempo. Cambios en el largo plazo. Sí, me gustaría rápidamente dar lectura a las recomendaciones muy generales, muy abstractas dadas en las conferencias de Bristol, ¿no? Y con respecto a mucha gente que fueron parte de estos 200 y pico de científicos sociales, ingenieros, ¿no? Que participaron en la elaboración de este largo informe de 1.500 páginas, ¿no? Y yo lo que te puedo mandar, Nancy, para que tú eventualmente lo puedas repartir, es el resumen ejecutivo de esas 1.500 páginas, ¿no? Que lo tengo aquí en mi desktop,
que en sí también son un montón de páginas, pero que tienen referencias, ¿no?, de capítulos al informe de las 1500, ¿no? Entonces, las propuestas de remedio, una estrategia guiada hacia una, entre comillas, Amazonía con vida, que tiene 3 pilares. La primera, medidas para conservar, restaurar y remediar los sistemas terrestres y acuáticos. Lo segundo, desarrollar políticas bioeconómicas innovadoras y marcos institucionales para el bienestar humano, medioambiental, los bosques existentes y los ríos. Ello implica invertir fuertes sumas de dinero y mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en investigación, marketing y la producción de productos amazónicos en el marco de una biodiversidad. Esto debe de estar apoyado por inversiones en ciencia y educación y la creación de polos y centros de excelencia tecnológica en la Amazonía. Y el último punto es fortalecer la ciudadanía y gobernanza en la Amazonía, a propósito de lo que nos acaba de comentar María Eugenia, ¿no? Lo que incluye la implementación de sistemas de gobernanza bioregionales y biodiplomáticos para promover un mejor manejo de los recursos naturales y fortalecer los derechos humanos y territoriales. Desigualdades en el manejo del poder han llevado a una visión y dominación monetaria que refuerzan la noción de que los bosques no conducen al desarrollo socioeconómico, lo que ha conducido a la destrucción de bosques y al aumento de la desigualdad y la violencia. Esta visión deja de lado visiones alternativas y prácticas históricas programadas y propuestas, sobre todo a través de hechos y no solamente palabras, por las poblaciones indígenas, ¿no? Eso es el final del informe, que no es nada concreto, ¿no? Hay una serie de otras conceptos más sobre modelos históricos, ¿no?, que hay que recuperar, y eso es lo que estamos haciendo en Ciencia Andina, que yo siempre insisto que debería llamarse Ciencia Andino-Amazónica, ¿no?, porque no son ambientes aislados. Y de hecho, sí, me gustaría invitarlos, ¿no? Si quieren participar todos los miércoles, Nancy, no solamente te puedo mandar este resumen ejecutivo, sino también una invitación para todos los que se animen a participar de estas conversaciones, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias por participar y gracias por presentar y por toda la gente que han quedado aquí para charlar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao, Bianca. Gracias, Ana. Chao, María Eugenia. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por organizarlo. Gracias por venir.